En WWE, los villanos o heels son una parte esencial para crear historias memorables. Y aunque algunos heels son recordados como los más grandes antagonistas, otros no reciben el crédito que merecen por su maldad y el impacto que tuvieron en la compañía. Y también hay otros que simplemente son ignorados. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 de los villanos más infravalorados en la historia de WWE. Disclaimer, esta es una elección netamente personal, ya que siento que todos estos heels, o cuando fueron heels, estuvieron muy infravalorados y pues no siempre están en los tops de la gente. Incluso yo hice un top y pues no puse alguno de ellos. Así que si tienes una opinión distinta, déjamela en los comentarios. Ahora sí, corre video. Kurt Angle. Kurt Angle llegó a WWE como un héroe olímpico, con una medalla de oro y una actitud arrogante que rápidamente lo convirtió en uno de los villanos más efectivos de la compañía. Aunque es recordado como un luchador técnico excepcional, su trabajo como heel no siempre recibe el respeto que merece. Y acá te voy a dar unos ejemplos por qué considero que Kurt Angle fue tremendo heel. Durante el periodo de la invasión de WCW e ECW, Kurt Angle jugó un papel clave. Aunque originalmente estaba del lado de WWE, eventualmente traicionó a su equipo, ayudando a la alianza a ganar en una movida inesperada. Cuando ambos equipos estaban en plena guerra, Kurt Angle se reveló como traidor y ayudó a los invasores, traicionando a sus compañeros. Esta traición fue clave en la conclusión del ángulo y aunque luego Angle terminó revelando que todo había sido una estrategia para ganarse el favor de Vince McMahon, el giro sorprendió a todos y mostró su capacidad para jugar ambos bandos de manera brillante. En Judgment Day de 2002, Angle perdió una lucha de cabello contra Edge, lo que llevó a que su cabeza fuera afeitada frente al público. Y a pesar de la humillación, Angle usó esta derrota para reinventarse, adoptando un nuevo look y duplicando su actitud arrogante. Incluso llevó una peluca durante semanas, demostrando su habilidad para generar odio y hacer reír al mismo tiempo. En la era posterior a su rivalidad con Lesnar, Angle se volvió más sádico y despiadado, con una personalidad que rozaba lo psicótico. He ahí el nacimiento del You Suck. En 2005, Angle entró en una violenta rivalidad con Shawn Michaels. El nivel de odio que Angle generó durante esta rivalidad fue tal que incluso llevó su agresividad fuera del ring, atacando a Michaels en entrevistas y segmentos públicos. La lucha terminó en WrestleMania 21. Fue un clásico donde Angle demostró que, aunque era un luchador técnico, también podía ser un gran villano y despiadado. En 2005, Kurt Angle tuvo una de las rivalidades más personales de su carrera con Booker T. Durante este tiempo, Kurt Angle llevó las cosas a un nivel inquietante cuando comenzó a acosar a la esposa de Booker T, Sharmell, con insinuaciones perturbadoras. Booker, I want to have sex with your wife. ¿Qué? Angle secuestró a Sharmell en un segmento que fue tan impactante como incómodo. Este ángulo mostró un nivel de villanía casi psicótico, lo que lo convirtió en uno de los personajes más despreciados de WWE en ese momento. Sheamus. Sheamus ha tenido una carrera prolífica en WWE, donde ha desempeñado tanto papeles de babyface como de heel. Sin embargo, sus momentos más impactantes y memorables han llegado cuando ha interpretado al villano, consolidándose como uno de los heels más importantes e imponentes de la compañía. Sheamus hizo su debut en el roster principal de WWE en 2009 y rápidamente mostró su brutalidad. Su apariencia imponente y estilo de lucha despiadado lo convirtieron en un antagonista natural. En TLC de 2009, Sheamus consiguió una de las victorias más sorprendentes de ese año al derrotar a John Cena en una lucha de mesas para convertirse en el nuevo campeón de WWE. Fue un ascenso meteórico para un novato y el impacto de ver a Sheamus destronar a una de las mayores estrellas de la compañía lo consolidó instantáneamente como un heel poderoso y amenazante. En 2015, Sheamus volvió a su faceta más dominante como heel, formando la facción League of Nations, junto con Rusev, Del Rio y el Rey Barrett. El grupo tenía como objetivo oponerse a las principales estrellas babyface de WWE y dominar la escena. En Survivor Series de 2015, Sheamus canjeó su maletín del Money in the Bank contra Roman Reigns, que acababa de ganar el campeonato de WWE. La Liga de Naciones se convirtió en una amenaza significativa durante varios meses, y Sheamus era la cara de esta coalición de villanos internacionales. Y aunque la facción no duró mucho tiempo, Sheamus mostró su faceta más astuta al aprovechar las oportunidades para mantenerse en la cima, sin importar las tácticas que usara. En 2020, Sheamus entró en una rivalidad extremadamente personal y polémica con Jeff Hardy, enfocándose en los problemas reales de Jeff con el alcoholismo
y otras sustancias. Sheamus no dudó en usar estos temas delicados para atacar a Hardy, tanto en promos como en segmentos de backstage. En un segmento particularmente perturbador, Sheamus obligó a Jeff Hardy a someterse a una prueba de alcoholismo en el ring, buscando humillarlo frente a la audiencia. Esta táctica desató el odio del público hacia Sheamus, quien mostraba una falta total de escrúpulos y empatía. La rivalidad culminó en una lucha de barras, literalmente, en SmackDown, donde Sheamus intentó nuevamente aprovecharse de los problemas personales de Hardy para obtener la victoria. Y amigo, fue re crudo todo eso, la verdad. Y la verdad es que también yo quería aprovechar este momento para pedirte que te suscribas y le des like al video si te está gustando. Eso me ayuda un montón a que este proyecto pueda seguir creciendo. Muchas gracias y seguimos. Umaga. Umaga fue uno de los heels más destructivos y temidos en WWE durante su tiempo en la empresa. Su personaje se destacaba por ser un guerrero samoano salvaje e indomable, y su brutalidad en el ring le ganó rápidamente una reputación de invencible. Umaga hizo su debut en Raw en abril de 2006, bajo la dirección de su manager Armando Estrada. Desde su llegada, Umaga fue presentado como un monstruo imparable, destruyendo a cualquier oponente que se interpusiera en su camino. Su debut fue contra Ric Flair, una leyenda en WWE, a quien Umaga derrotó fácilmente. A partir de este momento comenzó una racha invicta de más de un año, donde arrasó con todos los competidores, incluidos luchadores de renombre como Shawn Michaels y John Cena, estableciéndose como uno de los heels más dominantes de la compañía en esa época. En 2006, Umaga puso su mira en John Cena, el entonces campeón de WWE. Esta rivalidad llevó a Umaga a enfrentarse a Cena en varios eventos importantes, destacando su lucha por el campeonato en New Year's Revolution del 2007. Umaga llegó a este evento invicto y con un aura de invencibilidad, lo que hizo que su enfrentamiento con Cena fuera uno de los más esperados. Y aunque Cena logró retener el título, Umaga mostró un nivel de brutalidad y resistencia que lo consolidó como una verdadera amenaza para cualquier campeón. Su feroz estilo de lucha y su capacidad para soportar castigos extremos lo destacaron como uno de los heels más temidos en esa época. En 2007, Umaga se volvió aliado de Vince McMahon en su rivalidad contra Bobby Lashley. Umaga fue elegido por Mr. McMahon para representar su lado en la famosa lucha de cabellera contra cabellera en WrestleMania 23, donde el equipo de Lashley, acompañado por Donald Trump, enfrentaría al equipo de los McMahon. Umaga se enfrentó a Lashley en WrestleMania 23 con la estipulación de que si el equipo de Trump ganaba, McMahon sería rapado. Aunque Umaga perdió la lucha, su actuación fue memorable y fue crucial en varios momentos claves de la batalla. Además, su alianza con el señor McMahon lo convirtió en un villano aún más odiado, ya que Vince era una de las figuras más detestadas por los fanáticos en ese entonces. En ese mismo año, 2007, Umaga capturó el campeonato intercontinental en varias ocasiones, y una de esas rivalidades más destacadas fue contra Jeff Hardy, un favorito del público. Umaga mostró su estilo dominante y destructivo durante sus enfrentamientos. En un episodio de Raw del 2007, Umaga aplastó a Jeff Hardy para recuperar el campeonato intercontinental, dejando claro que no había nadie que pudiera igualar la brutalidad que este tenía en el ring. Y a lo largo de esta rivalidad, Umaga utilizó su poder para humillar a Hardy, destrozándolo y castigándolo con movimientos devastadores como el Samoan Spike. Wade Barrett. Wade Barrett fue uno de los heels más destacados y carismáticos de WWE en su tiempo en la empresa, logrando generar un odio considerable entre los fanáticos, gracias a su estilo agresivo y su capacidad para liderar facciones. A pesar de no haber alcanzado los títulos máximos, su impacto como villano fue enorme y dejó un recuerdo imborrable con varios momentos. Wade Barrett ganó la primera temporada de NXT en 2010, lo que le otorgó un contrato con WWE. Poco después de su victoria, hizo su debut en el roster principal liderando un grupo de ex competidores de NXT, conocidos como los Nexus. Este grupo interrumpió en Raw y atacó a John Cena, CM Punk y todo lo que había en el ring, incluido las cámaras y el equipo de producción. La invasión de Nexus fue uno de los momentos más impactantes de la WWE en años recientes. Barrett se estableció rápidamente como el líder del grupo, y su actitud fría y calculadora le permitió convertirse en uno de los villanos más odiados. La brutalidad del ataque y el caos que crearon convirtió a Barrett y su facción en una amenaza legítima para la empresa, ya que buscaban derrocar el sistema establecido. Una de las rivalidades más importantes de Wade Barrett fue contra John Cena. Como líder de The Nexus, Barrett controló a Cena después de obligarlo a unirse al grupo tras derrotarlo en Hell in a Cell de 2010, en una lucha con la estipulación de que si Cena perdía, tendría que unirse al Nexus. A lo largo de esta rivalidad, Barrett humilló repetidamente a Cena, obligándolo a realizar actos en contra de su voluntad para destruir la carrera de otros luchadores. Este fue un punto álgido en la carrera de Wade, ya que no
solo estaba enfrentando al rostro de la compañía, sino que además lo tenía bajo su control, generando una cantidad inmensa de odio por parte de los fanáticos. Y aunque Cena finalmente se reveló, la actuación de Barrett como un líder manipulador y cruel fue una de las mayores fortalezas como villano. En 2013, Wade Barrett adoptó una nueva personalidad como Bad News Barrett, un personaje que lo hizo aún más arrogante y odioso. Bad News comenzó a interrumpir segmentos y a pronunciar discursos en los que daba malas noticias al público y a sus oponentes, generando reacciones intensas de los fanáticos. Amigo, no sé ustedes, pero yo he encontrado este personaje re entretenido. Como Bad News Barrett se convirtió en uno de los personajes heels más entretenidos en ese entonces. Su habilidad para generar odio y al mismo tiempo hacer reír a la audiencia con su ingenio le permitió sobresalir. Ganó el campeonato intercontinental nuevamente durante esta etapa y lo defendió en múltiples ocasiones, consolidándose como uno de los villanos más carismáticos de la empresa. Kim Booker. Kim Booker fue una de las encarnaciones más memorables del luchador Booker T, quien tras ganar el torneo King of the Ring en 2006 adoptó una nueva personalidad real. Este personaje fue exageradamente arrogante, con un acento británico exagerado, gestos extravagantes y una actitud altiva que lo convirtieron en uno de los heels más entretenidos y odiados de esa época. El 21 de mayo del 2006, Booker T ganó el torneo King of the Ring al derrotar a Bobby Lashley en la final en Judgment Day. Este triunfo marcó el inicio de la transformación de Booker en King Booker. Tras ganar el torneo, Booker adoptó la personalidad real de King Booker, con el apoyo de su esposa, que pasó a ser The Queen Charmel. Este cambio fue fundamental para realizar su carrera como heel, ya que la exageración y el ego de su personaje lo convirtieron en uno de los villanos más divertidos y también detestables de la época. Uno de los momentos más importantes de la carrera del King Booker fue su victoria en The Great American Bash en julio del 2006, donde derrotó a Rey Mysterio para ganar el campeonato mundial de pesos pesados. Después de su victoria sobre Rey Mysterio, King Booker proclamó su reinado como campeón mundial con una gran arrogancia, afirmando que era el legítimo rey de WWE. Durante su tiempo como campeón, Booker se rodeó de aliados que formaron parte de su corte real, incluidos William Regal y Finlay, quienes lo ayudaron a mantener su reinado. Su reinado como campeón fue largo y dominante, consolidándolo como uno de los heels principales de la empresa. Amigo, mientras grabo este video me doy cuenta que se me pasó William Regal. Probablemente merecía estar en este video. Pido perdón. Después de meses de rivalidad con Batista, King Booker finalmente enfrentó al animal en Survivor Series del 2006 en una lucha por el campeonato mundial de peso pesado. En este combate, Batista derrotó a King Booker, poniendo fin a su reinado como campeón. Pero a pesar de la derrota, el largo y dominante reinado de King Booker como campeón fue uno de los mejores momentos de su carrera y lo consolidó como uno de los heels más fuertes de WWE en ese entonces. Su personaje real y altivo fue una parte esencial de su éxito y su capacidad para generar odio entre los fanáticos fue notable. JBL. JBL es uno de los heels más importantes y dominantes en la historia de WWE, especialmente durante su etapa como campeón de WWE 2004 a 2005. Su personaje de magnate financiero arrogante y despiadado resonó con el público, generando odio y desprecio, consolidando a JBL como uno de los villanos más odiados de su era. Antes de convertirse en JBL, John Bradshaw Layfield era conocido como parte del equipo de APA, junto a Farouk. Sin embargo, en 2004, Bradshaw cambió por completo su personaje, transformándose en JBL, un empresario millonario de Wall Street que despreciaba a la clase trabajadora y se consideraba superior a todos los demás. Su primera gran rivalidad como JBL fue contra Eddie Guerrero por el campeonato de WWE en Judgment Day del 2004. JBL enfrentó a Guerrero en un combate brutal que incluyó uno de los momentos más sangrientos de la Ruthless Aggression, cuando Eddie sufrió un corte en la cabeza que causó una enorme pérdida de sangre. A pesar de que JBL perdió este combate, su despiadada táctica y actitud lo establecieron como un heel de primer nivel. Tras su violento combate con Eddie Guerrero en Judgment Day, recibió una oportunidad por el título en The Great American Bash de 2004. Esta vez la lucha fue un Texas Bull Rope Match, un combate clásico de estilo brutal que favorecía la agresividad de JBL. Durante su reinado, se autoproclamó como el campeón más
largo en la historia de SmackDown y se mantuvo invicto durante varios meses, defendiendo su título a través de tácticas sucias y manipuladoras. Para mantener su reinado y dominio como campeón de WWE, JBL formó un grupo conocido como The Cabinet, compuesto por Orlando Jordan, su secretario de defensa, y los Bashman Brothers, su equipo de seguridad. Este stable fue creado para proteger a JBL y ayudarlo a defender su título mediante interferencias y trampas. Con The Cabinet de su lado, JBL pudo derrotar a una serie de oponentes, incluidos el Undertaker, Booker T y Big Show, a menudo con la ayuda de sus secuaces. El uso de este grupo reforzó la naturaleza cobarde y manipuladora de JBL como heel, ya que a menudo evitaba el combate directo y prefería usar su influencia y riqueza para lograr sus objetivos. Después de un largo reinado como campeón de WWE, JBL fue desafiado por John Cena, quien estaba en ascenso en su carrera. La rivalidad entre JBL y Cena se basó en las diferencias de clases sociales, donde JBL era el empresario rico y arrogante, mientras que Cena representaba al hombre común y trabajador. En WrestleMania 21, Cena derrotó a JBL para ganar su primer campeonato de WWE, poniéndole fin al reinado de casi 10 meses. Y aunque perdió el título, este fue uno de los momentos más significativos en su carrera, ya que había sido el villano principal de SmackDown durante todo este tiempo, y su derrota permitió que Cena ascendiera al estrellato. La derrota no disminuyó su legado como heel, ya que JBL continuó siendo una figura detestada en la empresa. Y siento que tranquilamente podría ser un video entero de JBL, porque también nos faltaría hablar de su rivalidad con Shawn Michaels, Chris Jericho, Undertaker, entre otros. Stephanie McMahon. Stephanie McMahon ha sido uno de los personajes heel más consistentes y efectivos en WWE, combinando su papel de autoridad con una habilidad para manipular situaciones y generar odio en el público. A lo largo de su carrera ha estado en el centro de grandes momentos como villana, ya sea en rivalidades, alianzas o ejerciendo su poder en la empresa. A finales de 1999, Stephanie McMahon comenzó a mostrar su lado oscuro, rompiendo su imagen de chica inocente y aliándose con Triple H. Esto sucedió después de la impactante boda falsa entre Stephanie y Triple H, donde el juego reveló que le había dado sustancias a Stephanie y la había llevado a casarse con él en Las Vegas. Y aunque en un principio parecía que Stephanie estaba en contra de lo que había sucedido, más tarde se reveló que todo había sido parte de un plan, aliándose con Triple H y volviéndose una villana principal en la compañía. Este momento no solo consolidó a Stephanie como heel, sino que también marcó el inicio de la era McMahon-Helmsley en WWE. Con Stephanie y Triple H como el dúo de poder dominante en WWE, comenzaron a abusar de su autoridad, tomando el control de la empresa y tomando decisiones que favorecían a sus propios intereses. Stephanie desempeñó un papel clave en manipular a otros luchadores y crear problemas para los babyfaces de esa época. Durante este periodo, Stephanie y Triple H conspiraron para mantener el control de la empresa, estableciendo su dominio en Raw y SmackDown. Stephanie interfería constantemente en los combates de Triple H y utilizaba su poder como miembro de la familia McMahon para castigar a los que se oponían a su autoridad, incluidos luchadores como La Roca, Mick Foley o Chris Jericho. La era McMahon-Helmsley fue uno de los periodos más icónicos de la era de la actitud, con Stephanie como una de las heels más odiadas. Una de las rivalidades más recordadas de Stephanie como heel fue su conflicto con Trish Stratus. Este feudo se intensificó cuando Trish comenzó a involucrarse románticamente en la historia con el padre de Stephanie, Vince, lo que desató la ira de Stephanie. En No Way Out del 2001, Stephanie se enfrentó a Trish Stratus en un combate en el que ambas mostraron una agresividad sorprendente. Stephanie derrotó a Trish en ese combate utilizando su ingenio y astucia para mantener su estatus como una de las figuras más odiadas en WWE. Esta rivalidad fue clave para solidificar el personaje de Stephanie McMahon como una villana implacable y despiadada. En 2002, tras la división de marcas en WWE, Stephanie McMahon fue nombrada gerente general de SmackDown. En este rol, Stephanie continuó ejerciendo su poder y manipulación para favorecer a ciertos luchadores y oprimir a otros, lo que la mantuvo en el centro de atención como una autoridad villana. Bajo su mando, SmackDown prosperó y Stephanie tuvo rivalidades con figuras como Eric Bischoff, quien estaba a cargo de Raw, y su propio padre, Vince McMahon. Uno de los momentos más destacados de su etapa como general manager fue su rivalidad con Vince, que culminó en un combate padre e hija en No Mercy. Amigo, re cagado eso. Aunque perdió este combate, Stephanie mostró una faceta de su personaje que la hizo odiada y respetada como una heel clave en la historia de la compañía. Años más adelante, en 2013, Stephanie formó parte de la Autoridad, una facción junto a su esposo Triple H que tenía como objetivo controlar WWE y mantener a luchadores como Randy Orton y Seth Rollins en la cima, mientras oprimían a superestrellas que no seguían su línea. Durante este tiempo, Stephanie McMahon y Triple
H abusaron de su poder de manera constante, siendo sus víctimas luchadores como Daniel Bryan, Roman Reigns y Dean Ambrose. Uno de los momentos más memorables de este periodo fue la rivalidad de la autoridad con Daniel Bryan, que culminó en WrestleMania 30, y aunque Bryan finalmente derrotó a Triple H para luego ganar el campeonato de WWE, la manipulación y las acciones despiadadas de Stephanie a lo largo de esta historia la convirtieron en una de las figuras más odiadas del panorama en ese entonces. Stephanie McMahon ha tenido una carrera larga y exitosa como una de las figuras más odiadas en WWE, desde su alianza con Triple H en la McMahon-Helmsley era hasta su tiempo como parte de la autoridad. Stephanie ha sido una villana constante y efectiva. Su capacidad para manipular situaciones, abusar de su poder y generar reacciones intensas del público la han convertido en una de las heels más infravaloradas y consistentes de WWE. Yo sin duda me atrevo a decir que Stephanie McMahon es la villana más grande en la historia del wrestling y me paro fuerte contra cualquiera. Y hasta acá el video de hoy. Gente, no sé si les gusta este tipo de formatos de video un poco más largos, así que déjenme saber en los comentarios si les gusta así largos o prefieren que los divida en dos partes. Y pues no olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda a que esta hermosa comunidad pueda seguir creciendo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!